Padre, amado Dios, te damos muchas gracias en este día. Te agradecemos, Señor, tu infinito amor. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, de poder escuchar tus enseñanzas y de poder conocerte más a través de estos estudios que nos permites realizar. Gracias, Padre, porque, Señor, tú revelas, Señor, tu palabra, revelas tu mensaje, revelas tus atributos y revelas, Señor, lo que quieres que de ti conozcamos, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder conocer un poco más de ti a través de tu palabra y a través de estos estudios que hemos venido teniendo, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, no para envanecernos, sino para tener temor tuyo, Señor, y tener esa sabiduría que viene a través del conocimiento que tú nos puedes y quieres darnos, Señor. Ayuda a este hombre que está aquí a compartir este mensaje y úsalo, Señor. Usa mis labios y que sea tu palabra impactando nuestra mente y nuestro corazón. Que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual la envías, Señor. Por favor, amado Dios, te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén, Dios. Y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar esta enseñanza. El día de hoy, como hemos venido estudiando, vamos a ver los decretos eternos de Dios, pero vamos a mirar 3 puntos. Nos quedamos en el punto 2 con nuestro pastor Toñito. Él nos compartía acerca de los decretos eternos, la introducción, y ahora vamos a mirar 3 puntos más. El primero es: por el decreto de Dios y para manifestar su gloria, algunos seres humanos y algunos ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Estos ángeles y seres humanos, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente. El número de ellos es tan cierto y definitivo que no puede ni aumentar, ni aumentarse, ni disminuirse. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida eterna, Dios desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a su eterno e inmutable propósito y del consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los escogió en Cristo para gloria eterna, mas esto solamente por su libre gracia y puro amor, sin anticipar la fe o las buenas obras, ni la perseverancia en ninguno de los escogidos, y cualquier otra cosa en la criatura que le sirviera como causa o condición que le moviera a hacerlo, y todo para alabanza de su gracia. Pues hermanos, me quedo pensando y meditando mucho en esta parte porque es poco lo que pudiéramos conocer de Dios.
porque sabemos bien que nuestro Dios es un Dios infinito, es un Dios eh, incomprensible en nuestros pensamientos, porque nosotros estamos en una limitación y nuestra mente no alcanza a comprender cuán grande, cuán maravilloso, cuán profundo y qué tan altos son los pensamientos de nuestro Dios. Es verdaderamente impresionante y, y bueno, pues a través de estas enseñanzas que estamos mirando podemos conocer lo que está ya escrito en la palabra de nuestro Dios, porque son enseñanzas que vienen directamente de la palabra, hermanos. Y esto no de nosotros, sino que ya ha habido alguien que Dios usó para poder indagar, para poder estudiar y dejarnos, digámoslo así, un fundamento, una base. Y damos gracias a Dios por ello. Y quiero comenzar poniendo nuestra atención nuevamente en Dios, porque dice este decreto, dice, por el decreto de Dios y para manifestar su gloria. O sea, perdón, voy a repetirlo, disculpe. Por el decreto de Dios y para manifestar su gloria, algunos seres humanos y algunos ángeles son predestinados a vida eterna. Eso me llama mucho la atención, hermanos, porque miramos que el único que puede decretar o el único que puede hacer las cosas posibles es Dios. Tan solo vemos la creación en Génesis capítulo 2. Vemos cómo es que Dios empieza a crear la tierra, empieza a crear, empieza a formar el universo entero. Y vemos desde el 1, en el capítulo 1, cómo es que hasta el capítulo 2, pero, perdón, dentro de esos dos capítulos vemos cómo es que Dios empieza tan solo a abrir su boca y las cosas empiezan a suceder. Nosotros, como decía nuestro hermano pastor, abrimos o decimos o podemos declarar algo y no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad de poder eh, hacer que se cumplan las cosas. E inclusive la palabra nos enseña que podamos decir nosotros que si Dios quiere, podamos mencionar esta palabra, ¿no? De decir si Dios quiere, si Dios así lo permite, porque en nosotros no hay ese poder y no hay esa capacidad. Todo ello proviene, todas las cosas provienen de Dios, tan solo porque Él así ha decidido y así ha decretado. De igual forma, nosotros vemos esta parte de los decretos de Dios que dice, por el decreto de Dios, por la ordenanza de Dios, por lo que Dios dice, y dice, y para manifestar su gloria. Eso también me llama mucho la atención, hermanos, porque
nos deja ver cómo es que Dios finalmente quiere mostrar al mundo qué glorioso y qué poder y, y toda la naturaleza y todos sus atributos de Dios a la humanidad. Sin embargo, los seres humanos que no tienen a Cristo no conocen a Cristo, no han sido justificados por Él, no tienen esta capacidad de mirar tan solo la creación y mirar los cielos y mirar aún nuestro cuerpo humano y vivimos cegados por el pecado y no podemos mirar esta gloria que viene de parte de Dios. Pero damos gracias a Dios porque nos muestra que estos decretos que manifiesta Dios, que ha mencionado nuestro Señor, nuestro Dios, es para manifestar su gloria. Y luego también dice, algunos seres humanos y algunos ángeles son predestinados a vida eterna. Esto quiere decir, hermanos, que Dios destinó a algunas personas e inclusive de sus mismos ángeles para vida eterna. Recordemos, hermano, que todo fue hecho por Dios. Todo es hecho por Dios, hermanos. Nada de lo que existe, nada de lo que hay, ha sido creado por el hombre. Absolutamente todo es creado por Dios. Se me viene a la mente una historia de digámoslo que es un cuento para ilustración, pero menciona donde está un hombre queriendo formar al ser humano, queriéndolo clonar, pero este hombre es ateo y no cree en Dios. Entonces, al momento que se presenta delante de Dios y empieza a debatir con él, eh, como el hombre tiene costumbre, se siente superior a cualquier cosa y piensa que es el centro de atención de todas las cosas y este hombre empieza a debatir y empieza a querer sobresaltar las cosas que uno llegara a hacer. Entonces, al momento de estar en debate con Dios, dice, bueno, es el momento en el cual yo voy a empezar a crear a mi propio hombre. Y en ese momento que va el hombre a acabar o que va a comenzar la obra de su supuesto ser humano, envaneciéndose de la ciencia y de su supuesto conocimiento, Dios le dice, espera, a ver, momento, eh, préstame esa pala y comienza a hacer tu propia tierra para que entonces puedas empezar a crear tu supuesto hombre. ¿Por qué les platico esta historia o este cuento? Porque literalmente es así, hermanos. Todas las cosas provienen de Dios y el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Entonces vemos que algunos seres humanos y algunos ángeles son predestinados para vida eterna, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que Dios ha decretado, Dios ha dicho, quiénes de los seres humanos son predestinados para vida eterna.
Esto vamos a mirar en la palabra, hermanos, si me pueden acompañar, por favor. En Primera de Timoteo, el capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de nuestro Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hermanos, la palabra deja clara: está Dios, está nuestro Señor Jesucristo, y dice que también están sus ángeles escogidos. Esto quiere decir, hermanos, que Dios escoge, ya sea seres humanos u ángeles. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Entonces vamos a mirar cómo es que Dios también escoge a la humanidad. Vamos por favor, al libro de Hechos. Ya vimos entonces en este punto que hay ángeles escogidos. Y ahora vamos a mirar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mira, hermano, hay un ordenamiento de parte de Dios hacia el ser humano, porque dice la palabra que estaban los judíos, estaba Pablo y Bernabé en Antioquía, predicando la palabra, entrando a la sinagoga y predicando el mensaje de Cristo, cómo es que Jesús había muerto por nuestros pecados y que solamente por medio de Él podemos ser justificados delante de Dios, por medio de su sangre. Y estaban dando testimonio de esto. Pero vemos que estaba en la sinagoga, estaba el pueblo de Israel, estaba supuestamente los escogidos, y ellos rechazaban la idea de reconocer a Jesús como el Mesías, reconocer a Jesús como Dios. Y esto ya nos deja ver mucho, hermano, porque miramos cómo es que, habiendo hombres del pueblo de Israel, digámoslo así, del linaje escogido de Dios, cómo es que en ese tiempo en el cual Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra, estaban predicando acerca de Cristo, de cómo es que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y cómo es que el pueblo de Israel, escuchando esta palabra, los judíos escuchando este mensaje, esta verdad, esta realidad, no creyeron, sino que rechazaron este mensaje. Y me llama también la atención porque dice que entonces Pablo y Bernabé salieron y decidieron ir a los gentiles y comenzar a predicarle a los gentiles, porque veían que no solo este mensaje era para el pueblo de Israel, sino que como la misma palabra enseña que en algunos de los profetas enseña que
que Dios iba a escoger a un pueblo que no era su pueblo, y aquel pueblo que no era pueblo suyo, ahora iba a ser pueblo suyo. Y esto hablando de todos los gentiles. Por eso es que Pablo y Bernabé deciden salir y predicar este evangelio. Y mira la reacción de los gentiles, digámoslo así, del supuesto pueblo no escogido, del supuesto pueblo que no pertenecía a un linaje del pueblo de Israel. Ujú. Y, inclusive, digámoslo así, de la nación geográfica. Ujú. Entonces, la reacción de los gentiles es una reacción como la que hemos nosotros tenido cuando nosotros nos hablaron de Jesús y nos enseñaron que Él era nuestro Salvador, que su sangre nos justificaba, que nos, a través de su sangre nuestros pecados eran borrados y nosotros podíamos obtener la justicia solo por medio de Él. Nos regocijamos. Así como dice esta palabra, se regocijaban y glorificaban. Esto también me llama mucho la atención porque vemos que este decreto es para manifestar la gloria de Dios. Mira entonces que los decretos de Dios, lo que Él ya ha decidido, es para su misma gloria, hermano. Es para manifestar su misma gloria. Y nosotros, al escuchar esto, lo glorificamos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros no hemos hecho absolutamente nada para poder merecer este regalo, este amor de parte de Dios. Y eso nos llena a nosotros de gozo y nos llena de gratitud hacia Dios porque podemos mirar cuán hermoso y cuán maravilloso es nuestro Dios. Y mira, por eso dice que glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados. O sea, hay un orden de parte de Dios. Dios escoge, Dios elige y Dios ordena. Y dice que estaban ordenados para vida eterna, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban ya destinados, apartados para la vida eterna. Ujú. Vamos a mirar también en Romanos 8:29. Si me acompañan a Romanos 8:29. Dice la palabra de nuestro Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a hacer una pausa ahí. Porque dice la palabra de nuestro Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hubo un conocimiento de Dios acerca de las personas a las que Él predestinó, un conocimiento previo. Dios sabemos que es un Dios que sabe todas las cosas. Uno de sus atributos es que Él sabe todas las cosas, nada puede ser oculto. Entonces Él, en su infinito, en su infinita soberanía, en su soberanía, hermanos, tomó la decisión de crear al hombre. Pero antes de eso quiere decir que Dios ya conocía
a quienes iba a crear, a quienes iba a dar vida, y a estos que ya conocía, los predestinó, les puso un destino antes aún de crearlos. En su soberanía, en su sabiduría, Dios le plació predestinar a un grupo de personas, a un grupo de hombres. ¿Para qué? Dice que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ujú. Esto es para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Es que no quiero tocar mucho ese tema porque en este momento no es mucho, aunque pudiéramos a lo mejor hablar mucho de ese tema, no es el, el- el día que podamos hacerlo, por así decirlo. Pero lo que sí quiero resaltar es esa parte que Dios conoce y predestina a los seres humanos. Ujú. Vamos a mirar también otro ejemplo de esto en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 27 y 29. Este pasaje lo vamos a ver varias veces. No recuerdo ahorita si son 2 o 3 veces, pero lo vamos a ver más de una vez. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, mira, está hablando Jesús acerca de que Él tiene unas ovejas y sus ovejas Él las conoce, hermano. Me quedo pensando, hermano, porque en un tiempo atrás se nos enseñó que Dios nos conoce de antemano. Él sabe todas las cosas y Él conoce a los que son suyos. Ujú. Pero también conoce, hermano, a los que no son suyos. Dice, sigamos leyendo el 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí, hermanos. Entonces miramos, hermano, que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esto me llama mucho la atención porque dice Jesús, mis ovejas, las mías, son su propiedad. Y podemos ver este claro ejemplo cuando tienes una mascota, puede ser un perro. Y no me ha tocado el privilegio de tener a lo mejor ovejas y poder pastorearlas. Pero refiriéndome en el campo, tener animalitos y poder pastorearlos, eh, no, no me he percatado yo de ello, de que puedas hablarle a una oveja y la oveja te siga, pero seguramente sí, inclusive hay diferentes formas de cómo los pastores en los campos llevan a las ovejas. Y a lo mejor tienen un silbido y a lo mejor tienen una palabra o a lo mejor tienen una señal con la mano, no sé cuál sea la forma en que llamen a las ovejas, en que las lleven a lo mejor a caminar, a pastar o al redil. Ujú.
Pero las ovejas siguen a ese pastor porque lo conocen y el pastor conoce a sus ovejas. Esto precisamente es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que sus ovejas oyen su voz. Y dice, y yo las conozco y me siguen. Esto es tremendo, hermano, porque hay mucho también de lo que podemos hablar, porque podemos mirar que Dios conoce sus ovejas. Ujú. Las ovejas conocen la voz del pastor y como son conocidas por el pastor, le siguen a él. Ujú. Pero notemos que son un grupo, ovejas. Ujú. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Ujú. Vamos a avanzar un poquito más, hermano. Dice que también fuimos preordenados, que unos somos predestinados para vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Vamos a mirar en Mateo 25:41. Mateo 25:41. Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, podemos mirar claramente cómo es que hay, hay un grupo de personas, hay un grupo de ángeles que están apartados, que están predestinados, que están preordenados, dice la palabra, para el fuego eterno. Y mira que para quién está preparado, para el diablo y sus ángeles. Ujú. O sea, quiere decir que Dios ha preparado este fuego eterno y ha destinado a alguna de sus creaciones, a algunas personas, inclusive algunos ángeles, que fueron creados por Dios, hermano. Porque muchas veces podemos llegar a pensar que, como dicen en el mundo, el diablo tiene su reino y tiene eh, inclusive se menciona en algunos lugares o se piensa, con algunas personas llegan a pensar que en el infierno el diablo va a estar atormentándolos y va a estar haciéndoles travesuras y eso para ellos les parece gracioso. Pero si miramos claramente lo que estamos leyendo, Dios está diciendo que ese fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, no es un lugar confortable, no es un lugar donde pudiéramos estar, pasándola bien, sino que es un lugar donde está un fuego eternamente encendido y quemando el cuerpo de aquellos que van a ser arrojados a ese lugar. Y miremos que va a ser por una eternidad, por un tiempo indefinido. Y vemos entonces, hermano, que ese lugar está preparado. O sea, ya están destinadas ese lugar para
el diablo y para los ángeles. Ujú. Por eso es que dice que ya están preordenados a muerte eterna. Otro ejemplo que podemos mirar es en Romanos 9:22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Mira, hermano, hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Y precisamente este pasaje habla acerca de cómo es que Dios tiene una elección. Y quisiera leerlo con ustedes a partir del verso 6 para que tengamos un poco más de contexto y miremos cómo es que Dios decide en su soberanía, en su gloria, en sus decretos, escoger a ciertas personas. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado en el versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Hasta ahí, hermanos. Entonces, hermano, Pablo está hablando a los romanos y les está diciendo que
Dios escoge de antemano e inclusive pone el ejemplo de cómo es que Rebeca concibió de Isaac a Jacob y a Esaú. Ujú. Y cómo es que dice la misma palabra en el verso 11 que acabamos de leer. Cómo es que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ujú. O sea, Jacob y Esaú todavía no nacían. Ajá, era una promesa que Dios había dado y era un decreto que Dios había hecho y que Dios había predestinado y que Dios había planeado hacerlo de esta forma. Entonces, hermanos, miramos que escoge a Jacob y a Esaú aborrece, pero nota lo que dice en la parte final del versículo 11, no por obras, sino por el que llama. Esto quiere decir que no es por las buenas acciones o no es por lo bueno que hagamos, es que Dios escoge. Porque si fuera eso, hermano, ninguno de nosotros seríamos escogidos. Ninguno. Porque podemos hacer buenas obras y antes de venir a Cristo tal vez las hacíamos, pero inclusive las hacíamos con la intención de recibir la gloria y de recibir el reconocimiento y de ser alabados por las personas. E inclusive lo hacíamos con tal de recibir un beneficio de parte de las personas a las cuales nosotros le hacíamos un favor o le hacíamos un bien. No había una intención buena en nuestro corazón. Y aún estando ahora en Cristo, hermanos, eso era la condición estando sin Cristo, pero aún estando en Cristo, nuestras buenas obras no son hechas por nosotros, sino que ya estaban, e inclusive la misma palabra dice que ya estaban destinados para hacer buenas obras. Y son obras que vienen de parte de Dios y que solamente podemos hacer a través del Espíritu Santo, a través de Dios. Pero aún allí podemos mirar que ni siquiera son nuestras obras, sino son las que Dios mismo nos permite hacer dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, dentro de su sabiduría, dentro de sus decretos, dentro de su sabiduría, de su soberanía. Entonces por eso es que dice no por las obras, sino por el que llama. Ujú. Y este es un decreto, hermano. Esto es un decreto que Dios ha hecho. Ujú. Y el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esto también me llama mucho la atención, hermano, porque pudiéramos pensar, ¿por qué entonces Dios elige? ¿Por qué elige a ciertas personas y a otras personas no? Y Pablo exactamente responde esa pregunta, porque dice, ¿hay injusticia en Dios? Y eso no es cierto, hermano. Si Dios fuera un Dios injusto, perdonaría a toda la humanidad, sin necesidad de que el hombre se arrepintiera. Pero como es un Dios justo,
toda la humanidad, dice la misma Biblia, que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y somos culpables ante la ley moral de Dios. Y a causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestros pecados, somos condenados por cada acto que hayamos, o por cada acto que hayamos hecho para transgredir la ley moral de Dios. Ujú. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que la paga del pecado es la muerte. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces estamos sentenciados a muerte por causa de nuestros pecados, pero es una muerte alejada a la vida de Dios y condenada al lago de fuego, como lo leíamos hace rato. Ujú. Y miramos entonces, hermano, que al transgredir la ley moral de Dios, nosotros estamos condenados, estamos destinados. Ujú. Pero, ¿por qué Dios actuó con justicia? En ese momento, Dios decide dar a Jesús, su Hijo, para que por medio de Él nuestros pecados sean borrados y nosotros seamos justificados y la deuda que teníamos con su ley y con su justicia sea satisfecha. Ujú. Entonces, hermanos, vemos que solamente es por medio de Cristo. Ujú. Es por medio de Cristo que nosotros podemos ser justificados. Y es por eso que Dios no es injusto, porque Él dio el rescate para que muchos sean justificados. Ujú. Pero notemos que dentro del tema que nosotros estamos estudiando, es que Dios ha decretado destinar y preordenar a muchos para misericordia y a algunos para destrucción. Ujú. Y no es injusticia de parte de Dios porque todos hemos pecado y todos hemos transgredido su ley. Y por lo tanto no hay nada bueno en nosotros en el cual Dios pudiera elegir a algunos y decir, bueno, este se ha portado bien, este ha tenido buenas obras, o este va a hacer esto, o este va a ser el otro, y tener la elección o inclinación hacia esas personas. Pero mira cómo es la sabiduría de Dios, que Dios, sabiendo de antemano quiénes somos y las cosas que hacemos, aún así decide escoger a algunos para destrucción y a algunos para gloria eterna. Ujú. Veíamos el ejemplo de cómo es que a Faraón decidió endurecer y aún el endurecimiento de Faraón es para manifestar su nombre y para manifestar su gloria. Ujú. Muchas veces podríamos hacernos la pregunta como la hace Pablo.
hay injusticia en Dios en ninguna manera. Porque dice la palabra, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no depende del que quisiera, por mucho de que un ser humano quisiera ser salvado por Dios e hiciera buenas obras. Si Dios no lo predestinó ni lo preordenó para gloria o para salvación, por mucho que quisiera el hombre llegar a Dios, no podría, porque es Dios quien ha decidido y quien ha escogido. ¿Por qué, hermano? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ninguno lo merecíamos. Esto nos lleva a pensar a que no somos nosotros dignos de este llamamiento, dignos de escogernos, porque pudiéramos pensar, Dios me escogió porque sabía que yo lo iba a elegir y sabía que yo iba a creer en Él. Pero esto no es así, hermano. Dios no, no toca la decisión o el libre albedrío del ser humano. Ujú. No, es que no quiero decir algo contrario, hermanos. Y en ese punto parece que hay mucha controversia, hay muy poca falta de luz. Ujú. Y vemos nosotros con lo que hemos estado estudiando y hemos escuchado que nuestro libre albedrío no es para elegir las cosas que nos lleven a Dios, sino que es para elegir hacer lo malo. Y esto es cabal, hermano, esto es literal, porque ¿cómo es posible que inclusive en el mundo se diga que las cosas que son prohibidas son las que saben mejor? Y que al ser humano, por más de que se le prohíba algo, siempre tiene una inclinación a hacer eso prohibido. ¿Y esto por qué es así? Porque hay una naturaleza dentro de nosotros. Hay una naturaleza caída dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo malo y a hacer lo contrario de Dios. Entonces, hermano, es ahí donde podemos mirar que no somos ninguno de nosotros justos, ni somos dignos de haber sido escogidos, porque todos tenemos esta misma naturaleza. Sin embargo, Dios se complació y quiso en su decreto manifestar su gloria a algunos. Y tal vez te preguntarás si es la primera vez que escuchas este mensaje, y entonces, ¿por qué Dios hace una separación? Pues puedo decirte que tal vez no sea casualidad que hoy estés escuchando el mensaje y que hoy puedas creer en esta noticia, y tal vez sea hoy el día que Dios haya decidido salvarte.
que Dios haya decidido darte vida eterna, que Dios haya decidido perdonarte y que Dios haya decidido revelarte este gran amor por ti. Porque nosotros en realidad no sabemos quiénes sí, quiénes no están destinados para salvación y quiénes están destinados para destrucción. Un claro ejemplo vemos en la cena del Señor. Estando en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo cenando con sus discípulos, empieza a mencionar y empieza a decir, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos a la vez empezaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús sabía quién era el que le iba a traicionar. ¿Por qué? Porque ya estaba destinado para ello. Ya estaba destinado para que ese hombre negara a Jesús y lo entregara. Pero esto para hacer su plan, cumplir su palabra de redimir al hombre, hermano. Esto no se le salió de control a nuestro Dios. Esto no lo tomó por sorpresa. Esto estaba escrito. E inclusive que dice Jesús que ese hombre ya estaba destinado para destrucción. Y que ya los profetas habían mencionado acerca de él, habían hablado acerca de él. Eso ya estaba escrito. Y entonces podemos ver que la naturaleza de nuestro Dios es un Dios que ordena todas las cosas y que planea todas las cosas y que todas las cosas las hace para cumplir su plan y su propósito, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado y para manifestar su gloria a todo el mundo. Por eso este mensaje puede ser para ti si lo escuchas por primera vez. Y para los que lo hemos escuchado, para los que el Señor ha tenido misericordia, nos deja ver su elección, su decreto para ordenarnos, para predestinarnos. Vamos a mirar también en el punto 8, dice, estos ángeles y seres humanos, así predestinados y preordenados, están designados particularmente e inevitablemente. El número de ellos es tan cierto y definitivo que no puede aumentarse ni disminuirse. Vamos a mirar en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. 13:18, vamos a leer. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Mira, hermano, esto precisamente es lo que estábamos diciendo hace un momento. Dicen, estando Jesús lavando los pies de sus discípulos, dice que empezó a decir esto, hermano.
que no habla de todos vosotros, sino que Él sabía a quienes había elegido. Ujú. Para que se cumpliera la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ujú. Entonces, hermanos, deja ver claramente la palabra cómo es que Dios sabe el número de personas, conoce el número de personas que están destinadas para destrucción y que están destinadas para vida eterna. Y ese número no se puede disminuir, no se puede, eh, no se puede aumentar. Ujú. Vamos a ver otro ejemplo. En en el Evangelio aquí mismo de Juan, unos capítulos atrás, en el capítulo 10, 14 y 16, verso 14 y 16 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conozco, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, hermano, vemos cómo es que Dios tiene sus ovejas y las ovejas conocen la voz de Dios. Ujú. Y todas ellas, aunque estén dispersas en todo el mundo, pertenecen a Dios. Porque eso es lo que está diciendo el verso 16. Tengo otras ovejas, refiriéndose que no solo las ovejas que estaban en la nación geográfica en el cual estaba predicando nuestro Señor Jesucristo, sino que estaba hablando de otras ovejas que tenía fuera del redil, pero que eran suyas y que debía traerlas. Hermano, esto es maravilloso porque esto está hablando acerca de nosotros. Está hablando acerca de los que hemos creído y que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Y eso es precisamente lo que leíamos en Romanos 9, que no dependía de que fueras del linaje de Israel o de Abraham o de alguno de los patriarcas, sino que era la voluntad de Dios y a los que Dios escogía de antemano, pero que estaban repartidos y están repartidos por todo el mundo, mas sin embargo Dios tiene que traer, juntar a su rebaño, porque eso es lo que dice en el verso 16, también tengo otras ovejas que son de este redil, que no son de este redil, perdón, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. Y precisamente eso es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, que ya no somos judíos ni gentiles, sino que ahora somos uno, porque pertenecemos a uno. Ujú. Solo es que Dios empieza a juntar el número de sus ovejas y empieza a traerlas a su rebaño, a su redil. Ujú. Y mira la forma en que empieza a traerlas, escuchando su voz, hablando a la vida del hombre. Ujú. Vamos
a leer aquí mismo en Juan 6, 37 y 30 al 39. Juan 6, verso 37 al 39. Cámara de Diputados. Pura de la paridad de género. Entonces, a mirar. Les dije Juan 37 al 39. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Escucha esa parte, hermano. Todo lo que el Padre me da. Eso quiere decir, ya el Padre dio las ovejas, el número de ovejas a Jesús. Y dice que vienen a ellas. Dice, y al que viene a mí, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Perdón, hermano. Gracias, seguramente alguno dijo salud, pero gracias, hermano. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es esa voluntad? El verso 39 nos lo dice. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, es decir, de todas las ovejas, de todo el rebaño, de todos los hijos, de todos los escogidos que me dio el Padre, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, esto te debe llenar de gozo, porque hermano, Jesús no te va a perder, ni te echa fuera, porque has sido escogido y has sido sellado y has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Él mismo nos va a resucitar. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque fuimos escogidos. Y como ya hemos dicho, no por nuestras buenas obras, ni por nuestras buenas acciones, ni aún por nuestra perseverancia, sino por el puro beneplácito de Dios. Vamos a mirar 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniéndose este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Hasta ahí. Bueno, dice, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero ve como la Biblia es clara y dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce desde antemano a los que son de Él, a los que han sido preordenados. Dice, aquellos que están predestinados para vida desde antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar en Efesios 1:4. Dice la palabra de nuestro Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mira, ahí está la predestinación, porque dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Es que me brincan muchas cosas, hermano, pero por cuestión de tiempo no quisiera tocarlas ahorita. Entonces,
Miremos cómo es que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que Dios planeó escoger a ciertos hombres y predestinarlos antes de la fundación del mundo. También vamos a mirar que de acuerdo a su eterno e inmutable propósito, aquí mismo en Efesios 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mira, hermano, deja ver claramente la palabra de nuestro Dios que hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto quiere decir que Dios decidió escoger, Dios decidió por su voluntad, por su beneplácito, destinar a algunos, predestinarlos, conforme al propósito que Él tenía. Y mira, hermano, aún para los vasos de ira tienen un propósito. Platicábamos ahorita acerca de Faraón y platicábamos ahorita acerca de Judas Iscariote. Los dos, aunque eran vasos predestinados para el fuego eterno, para la ira, e inclusive vemos el caso de Satanás. Ambos, todas las creaciones de Dios que hemos sido predestinados, algunos para salvación, algunos para destrucción, cumplen el plan y el propósito de Dios, como leíamos que el plan y el propósito de Dios era que su nombre fuera dado a conocer en toda la tierra, acerca de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando sacó a su pueblo y los rescató de mano del faraón. Todo eso se difundió por toda la tierra. Se habló y se dijo de todas las plagas que hubo y de todas las veces que Faraón endureció su corazón. Sin embargo, todo eso cumplió el propósito de Dios de poder rescatar a sus escogidos. De igual forma ocurre con Satanás. Nosotros pertenecíamos al príncipe de este mundo, pero bueno, no pertenecíamos, sino estábamos dominados, esclavizados por el poder del enemigo. Sin embargo, Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos rescató. Y todo lo que pudo haber usado el enemigo en nuestra contra en ese tiempo, funcionó para el plan y el propósito de Dios. Sea cual sea tu testimonio, sea cual sea tu historia, todo lo que has vivido, todo lo que ha ocurrido en tu vida fue para el propósito de conocer a Dios. Es para el propósito de su voluntad. Al igual que Judas, todas las cosas, dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas funcionan para bien. Pero nota, esto es para los escogidos. Porque en el mundo tienden a decir esta frase y decir que todo tiene un propósito. Pero sin embargo no nos damos cuenta que a veces las cosas que nos ocurren no es porque tengan un propósito, sino porque es una consecuencia a causa de nuestra maldad y a causa de nuestra transgresión y a causa de nuestro pecado. Es una manera de corrección a nuestra vida. Pero para cuando eres hijo, aún la pérdida de un familiar, aún la enfermedad, aún la falta de dinero, la falta de trabajo,
Aún cualquier cosa que a nosotros nos pudiera pasar, tiene un plan y un propósito y cumplen el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aún para los incrédulos. Hay un dicho donde dice que lo peor que le puede pasar a un incrédulo es que le vaya bien. Y aún eso tiene un propósito, hermano. El que a un incrédulo le empiece a ir a bien, bien es el propósito porque ya está destinado para destrucción, para condenación, para lago de fuego. Ujú. Pero para nosotros los que Dios ha escogido y ha tenido misericordia, y para ti que a lo mejor estás escuchando por primera vez este mensaje, hoy puede ser el día de tu salvación. Vamos a leer Romanos 11:29. Romanos 11:29. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Perdón, esa no es la cita, disculpen. Es que, bueno, hice un paréntesis allí en mis anotaciones, pero por causa del tiempo no lo quiero tocar. Entonces borremos esa cita y vayamos nuevamente a Efesios, donde estábamos. Efesios 1:9. Perdón, hermanos. Les ofrezco, les pido una disculpa. Les ofrezco una disculpa. Efesios 1:9. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mira, hermanos, qué privilegio y qué bendición es esta. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Salvarnos. Que lo conozcamos y que lo glorifiquemos como lo que Él es. Pero dice, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios decidió y se propuso salvarnos, escogernos, predestinarnos. Vamos a mirar, ya estamos por terminar, Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice la palabra de nuestro Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Aquí hay dos puntos importantes. Uno, somos llamados con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. El segundo punto lo vamos a ver más adelante y vamos a leer esta cita. Dice que fuimos escogidos. Fuimos escogidos en Cristo, dice. Y la gracia que nos fue dada en Cristo junto antes de los tiempos de los siglos. Vuelvo a leerlo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces,
nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Vamos a mirar para qué fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús y fuimos y vamos a ser glorificados. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ser glorificados en nuestro cuerpo mortal. Dice la palabra de Dios que el cuerpo, que la resurrección es como la semilla que se siembra y podemos mirar a lo mejor cualquier tipo de semilla y es echada a la tierra, se mete en la tierra, pero al momento que esa semilla es regada y que esa semilla empieza a dar fruto, que empieza a echar raíces, esa semilla deja de ser tan solo un grano y comienza a ser, digamos, a tener otro cuerpo. El cuerpo que antes tenía, no, por ejemplo, el cuerpo que tenía antes un frijol, una pequeña semilla, cuando lo pones en la tierra y viene el agua, viene el sol y riega Dios esa semilla, empieza a crecer y empieza a dar fruto y empieza a florecer y las semillas empiezan a abrirse, empieza a brotar de ellas las raíces y las ramas y deja de ser tan solo una semilla y empieza una transformación en aquella semilla que antes era tan solo un grano, ahora empieza a tener una forma diferente. Y la palabra de Dios menciona esa parte respecto a la resurrección, que nosotros sembramos un cuerpo corruptible, un cuerpo corrupto, que envejece. Pero al momento que nosotros seamos resucitados, ese cuerpo va a ser transformado y todo nuestro ser será transformado. Y no seremos los mismos, no tendremos el mismo cuerpo, sino que seremos glorificados, como nuestro Señor Jesús fue glorificado cuando resucitó y se presentó a Marta y a María y le querían abrazar. Sin embargo, Cristo detuvo de cierto modo a las mujeres para que no lo abrazaran. Pero podemos mirar que tenía un aspecto diferente, un aspecto distinto, porque aunque lo veían de alguna forma, algunos no pudieron reconocerle y tuvo que abrir su entendimiento y tuvo que mostrarles en ese momento e inclusive hablarles para que lo pudieran reconocer, porque éste ya tenía un cuerpo. Nuestro Señor Jesús tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Así tú y yo, hermanos, también tendremos un cuerpo glorificado y
estaremos con Él para siempre. Ujú. Vamos a mirar Efesios nuevamente, Efesios capítulo 1, ya casi estamos terminando. Efesios capítulo 1, verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ujú. Entonces nosotros fuimos predestinados, fuimos preordenados, fuimos, el decreto de Dios fue escogernos para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cómo no hemos de alabarle y cómo no hemos de agradecerle si ni siquiera hemos hecho nada para que Él nos pudiera haber escogido y todo lo que había en nosotros era maldad. Sin embargo, Dios decidió escogernos y salvarnos. ¿Para qué? Para que nosotros alabemos la alabanza, para que nosotros alabemos la gloria de su gracia. Ujú. También dice aquí en Efesios 2, 8 y 9, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, hermano, o lo que te decía al principio, las buenas obras son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Todo Dios lo ha planeado conforme a sus decretos y conforme a su beneplácito de su voluntad. Y nosotros fuimos salvados por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y no es por nuestras obras, para que ninguno se gloríe. Nosotros fuimos salvados, no por nuestras obras. Porque el único que merece, perdón, hermano, es que me dio comezón. Fuimos salvados, no por nuestras obras. Claramente lo dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. O sea, absolutamente nosotros no podemos hacer nada para recibir este regalo de parte de Dios. Y todo para alabanza de su gracia. Efesios 1:5. Dice así: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros fuimos escogidos no para darnos la gloria, no para ser superiores a alguien más. No, 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 hermano, no nos equivoquemos, no nos llenemos de orgullo, no nos vanagloriemos, hermano. Porque esto no viene de parte de nosotros, sino que es don de Dios. En nosotros no hay nada bueno que pudiéramos que nosotros hubiéramos haber aportado para que Dios nos escogiera, no, hermano, sino que todo es conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a sus planes, conforme a sus decretos.
Ujú. Voy a leer por última vez esta parte. Dice, aquellos de la humanidad que están predestinados para vida desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a su eterno poder e inmutable propósito y del consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los escogió en Cristo para gloria eterna. Mas esto solamente por su libre gracia y puro amor, sin anticipar la fe o las buenas obras, ni la perseverancia en ninguno de los escogidos y cualquier otra cosa en la criatura que les sirviera como causa o condición que le moviera a hacerlo, y todo para alabanza de su gracia. Esto es maravilloso, hermano. Dios nos escogió por su libre gracia, por su amor, sin anticipar la fe, sin anticipar que nosotros íbamos a creer, sin anticipar nuestras buenas obras, sin anticipar ni siquiera nuestra perseverancia. Ujú. Y cualquier otra cosa en la criatura que le sirviera como causa o condición que le moviera a hacer esto a Dios, sino que todo esto fue para alabanza de su gracia. Yo no sé, hermano, si no te mueve esto para adorar más a Dios, porque no hicimos absolutamente nada para merecer esto. Y con esto quiero cerrar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, porque nos permites ver que nosotros no hemos participado en nada en esta salvación tan grande, en esta escogencia, Señor, que has tenido, sino que te ha placido escogernos a nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que aquellos que aún son escogidos y que tú has predestinado, pero que aún, Señor, no han escuchado este mensaje, que no han escuchado el Evangelio, seas Padre, seas tú Espíritu Santo, atrayéndolos, como dice tu palabra, Señor Jesús, que tú mismo los atraes, que tú mismo les hablas, que las ovejas que están en otro redil y que están esparcidas por todo el mundo oyen tu voz y la reconocen. Que así, Señor Jesús, puedas hablar a la vida de las personas y puedas atraer a los que tú ya escogiste, a los que tú ya has predestinado, a los que tú ya has ordenado desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos, por favor, Señor, que tú en este tiempo los atraigas y les des la oportunidad de arrepentirse. Por favor, Señor Jesús, te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos y te damos gracias por tanto amor, te damos gracias por escogernos, porque no había nada en nosotros para que pudiéramos ser salvados, nada bueno en nosotros, Señor. Muchas gracias. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. Gracias, no hay cómo agradecerte ni cómo pagarte y jamás podremos hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y querido amigo, te invitamos a que si es la primera vez que escuchas este mensaje, sepas que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que dio la vida de su Hijo para que tus pecados fueran perdonados. Y si tú crees en este mensaje, en este Evangelio, puedes obtener la salvación y la vida eterna.
te pierdas la oportunidad que Dios te está dando para que por medio de Jesús tus pecados sean borrados y sean quitados y seas justificado delante de Dios y un día puedas estar con Él para siempre. Que el Señor te bendiga y que el Señor te hable. Y hermanos, no nos olvidemos de la próxima reunión el domingo en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Estamos en la esquina de Cordobanes y Pantitlán. Recordemos que este domingo hay reunión, hay culto y recordemos que los horarios son a las 11:20 de la mañana. Les esperamos y Maranata. Que Dios les bendiga. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús.